Muy buenas tardes, mi nombre es Wendy Toaquiza, soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad Superior. El tema que voy a presentar a continuación es sobre el libro de los principios de finanzas corporativas. A continuación presentaré el capítulo 25 y dentro de este capítulo se encuentra el tema de las diversas clases de deuda. Voy a empezar por una pequeña introducción. Las compañías necesitan pensar en qué tipo de deuda deben emitir, por lo que pueden optar por emitir deuda de corto o largo plazo, bonos directos o convertibles, los que pueden lanzarlos en mercados nacionales o internacionales y pueden vender la deuda en forma pública y colocarla de manera privada entre grandes inversionistas. Las empresas que realizan operaciones sustanciales foráneas prefieren emitir deudas en monedas extranjeras. Algunas veces la competencia entre prestamistas abre una oportunidad en un sector particular del mercado de deuda. El efecto puede ser solo una reducción de unos pocos puntos base en el rendimiento, pero en una gran emisión se puede traducir en ahorros de varios millones de dólares. Recordemos una frase. $1.000.000 por aquí y otro millón por allá. Muy pronto se amasa una suma importante. La deuda, pues, se puede vender al público o colocarse de manera privada con grandes instituciones financieras. Por otra parte, las palabras financiamiento de proyectos evocan imágenes de préstamos multimillonarios en dólares para poder financiar enormes iniciativas de negocios en sitios exóticos del mundo. Ahora, hablemos de los bonos nacionales y los bonos extranjeros y eurobonos. Una empresa puede emitir un bono ya sea en su propio país o en otro. Los bonos que se venden a inversionistas locales en el mercado de bonos de otro país se conocen como bonos extranjeros. Estados Unidos tiene el mayor mercado para los bonos extranjeros, pero Japón y Suiza también son mercados sustanciales. Los bonos extranjeros tienen diversas denominaciones. Un bono vendido por una compañía extranjera en Estados Unidos se conoce como Yankee y un bono vendido por una empresa extranjera en Japón se conoce como Samurai. Desde luego, cualquier empresa que capte dinero en otro país está sujeta a las leyes de este. Como por ejemplo, cualquier emisión de bonos que se negocie públicamente en Estados Unidos tiene que registrarse ante la Comisión de Bolsa y Valores y sin embargo empresas extranjeras evitan este registro cumpliendo con la regla 144A de la Comisión de Bolsa de Valores relativa a las emisiones de bonos en Estados Unidos. Solo grandes instituciones financieras pueden comprar y vender bonos de la regla 144A. Entonces, hemos visto que una empresa puede emitir un bono por su propio país o en otro. En estos casos, la oferta está sujeta a la legislación local que regula la venta y está supervisada por las autoridades financieras reguladoras locales. En lugar de emitir un bono en el mercado de un país, la emisión se puede vender en el mercado internacional, como por ejemplo el impuesto sobre la propiedad del inmueble, conocido también como el IMB, emitido en un bono de dólares para inversionistas fuera de Estados Unidos. Como la emisión no se puede vender a los inversionistas estadounidenses, no se requiere el registro ante la Comisión de Bolsa de Valores. Ahora, contrato de bonos. Revisaremos uno por uno los elementos principales. Estos elementos principales son dos, que son el contrato estándar de emisión o contrato fiduciario. La oferta del bono de JC Pinner fue una emisión pública que se registró ante la SEC. En el caso de una emisión pública, el acuerdo del bono adopta la forma de un contrato estándar de emisión o contrato fiduciario entre el tenedor del bono y una compañía fiduciaria. Casi todos los bonos de Estados Unidos se emiten en forma registrada, pero en muchos países se emiten al portador. En este caso, el certificado constituye la evidencia primaria de la propiedad, así que el tenedor de los bonos debe evitar físicamente el certificado para reclamar el pago final del capital. Sin embargo, puesto que no se puede rastrear la propiedad de los bonos al portador, el sistema de recaudación de impuestos ha hecho difícil que los residentes estadounidenses lo obtengan. Los términos del bono. Como la mayoría de los bonos en dólares, los bonos de JC Pinner tienen un valor nominal de $1.000. Sin embargo, se debe señalar que el precio de los bonos se muestra como un porcentaje de su valor nominal. Asimismo, el precio se expresa antes de agregar al interés acumulado. Esto significa que el comprador debe pagar no solo el precio cotizado, sino que también la cantidad de cualquier interés futuro que se haya acumulado. Optemos por otro tema, garantías y propiedades.
Casi todas las emisiones de deuda, las compañías industriales y financieras son obligaciones generales sin garantía. Las emisiones de corto plazo sin garantía se conocen como notas. Las emisiones sin garantía de más largo plazo, como el bono de JC Pinner, se conocen como obligaciones quirografarias. Es más frecuente que los bonos de las compañías de servicios públicos tengan garantías. Esto significa que si la empresa deja de pagar su deuda, el fiduciario o prestamista puede tomar posesión de los activos pertinentes. Las compañías que tienen títulos financieros los pueden usar como garantías de sus préstamos, como por ejemplo, las compañías controladoras son empresas cuyos activos principales son las acciones comunes de sus diversas subsidiarias. Así que cuando quieren obtener préstamos, toman estas inversiones como garantía. El problema para que el que presta las acciones están subordinadas a todas las otras demandas sobre los activos de las subsidiarias, por lo que estos bonos con garantía en fideicomiso suelen incluir restricciones detalladas sobre la libertad de las subsidiarias para emitir deuda o acciones preferentes. Ahora, títulos respaldados por activos. En lugar de obtener préstamos directamente, algunas veces las compañías agrupan algunos activos y luego los venden en flujos de efectivo a estos activos. Esta emisión se conoce como títulos respaldados por activos. Supongamos que su compañía ha hecho muchos préstamos hipotecarios a compradores de viviendas o inmuebles comerciales. Sin embargo, esto no quiere esperar hasta que los préstamos se paguen. A usted ya le gustaría tener es obviamente el dinero en efectivo. Ahora, a continuación veamos una pequeña tabla que trata sobre las tasas de recuperación definidas en porcentajes de incumplimientos de deuda por prioridades de garantías del año desde 1987 al 2005. Si observan en la primera barra se encuentran las deudas bancarias. Esto está con el 77.5%. En los bonos prioritarios con garantías son el 62.0%. En los bonos prioritarios sin garantías sería un 42.6%. En los bonos prioritarios subordinados sería un 20.1%. Perdón, un 30.3%. En los bonos subordinados sería un 29.2% y en los bonos secundarios subordinados sería un 19.1%. A continuación, vamos a hablar de las cláusulas de reembolso. Aquí se encuentran los fondos de amortización. Volvamos a nuestro bono de JC Pinner. Su fecha de vencimiento es en el 2022. Fue en el 2022, pero de ordinario la emisión se paga antes de su vencimiento. Para eso la compañía hace un pago periódico a un fondo de amortización. Si el pago se hace en efectivo, el fiduciario selecciona los bonos por sorteo y usa el efectivo para poder redimirlos a su valor nominal. La compañía también puede optar por comprar estos bonos y entregarlos al fondo. Es una posibilidad importante para la compañía si el precio del bono es bajo. La empresa compra los bonos en el mercado y los entrega al fondo de amortización. Si el precio es alto, rescata los bonos por sorteo. Ahora hablemos de las cláusulas de redención. El bono de JC Pinner incluye una opción de rescate que permite que la compañía pague anticipadamente su deuda. Algunas veces uno se encuentra con bonos que conceden al inversionista la opción de reembolso. Los bonos revocables dan a los inversionistas el derecho de exigir su pago temprano. Los bonos prorrogables dan la opción de extender la vida del bono. Para algunas compañías, los bonos redimibles ofrecen una forma natural de seguro. Como por ejemplo, Fannie Mae y Freddie Mac son agencias con poco apoyo del gobierno que ofrecen hipotecas de tasa fija a los compradores de vivienda. Cuando bajan las tasas de intereses, es probable que los propietarios paguen su hipoteca de tasa fija y contraten una nueva hipoteca con tasas de intereses más bajas. Esto puede afectar gravemente el ingreso de las agencias. Por lo tanto, para proteger el efecto de una caída en las tasas de interés, emiten grandes cantidades de deudas redimibles de largo plazo. Ahora, observemos este gráfico que aparece a continuación. Aquí vemos la relación entre el valor de un bono redimible y el bono directo, también conocido como no redimible. Aquí se encuentran las premisas. Entonces, número 1, los dos bonos tienen un cupón de 8% y un vencimiento a 5 años. En el punto número 2, el bono redimible puede ser rescatado a su valor nominal en cualquier fecha antes de su vencimiento. Y punto número 3, la tasa de intereses de corto plazo se mueve de manera aleatoria y los rendimientos son esperados de los bonos en todos los vencimientos por igual.
Entonces, los bonos de JC Pinner ofrecen a los inversionistas 10 años de protección contra la redención. Durante ese periodo no se permite que la compañía remida los bonos. Algunas veces se prohíbe que una empresa rescate sus bonos en los primeros años. Si luego los sustituyen con nueva deuda a una tasa de intereses, sería más baja. Si las tasas de intereses bajan el precio del bono directa, seguirá subiendo, pero nadie pagará más del precio de redención por el bono redimible. También, por último, una cláusula de redención no es gratuita y otorga al emisor una opción valiosa, pero eso se compensa con un precio de emisión menor. Hablemos de las cláusulas de deuda. Quienes invierten en bonos corporativos saben que hay un riesgo de incumplimiento, pero de todos modos quieren asegurarse de que la compañía juega limpio. No quieren que apueste con su dinero. Por lo tanto, los acuerdos de préstamo suelen incluir una serie de cláusulas de deuda que son evitadas con la compañía, en donde la compañía incremente de manera deliberada el valor de su opción de incumplimiento. A quienes prestan el dinero les preocupa que después de conceder el préstamo la compañía acumule más y más su deuda, con la que se eleven el riesgo de incumplimiento. Entonces, ellos se protegen contra este riesgo prohibiendo que la compañía emita más deuda, a menos que la razón de la deuda a capital se mantenga por debajo de un límite especificado. No todas las deudas son iguales. Si la empresa deja de pagar la deuda prioritaria, es primaria en el orden de pago y debe pagarse con su totalidad antes de que los tenedores de deuda subordinada reciban un centavo. Ahora hablemos de la deuda de US Shoes que enfurece a sus tenedores de bonos por sus maniobras de endeudamiento. Dentro de esto, imaginemos una compañía que trata de orillar sus bonos a incumplimiento técnico, solo para poder redimir antes de su vencimiento. Algunos analistas de bonos dicen que eso es exactamente lo que Luxottica Group, SPA Italia, hace con la emisión de la nota de US Shoe de 8.5 sobre 8%. Según algunos analistas, la estrategia de Luxottica, que la compañía afirma que no fue concebida deliberadamente para perjudicar a sus tenedores de bonos, se perfila como el más nuevo truco en la rebatiña de todas las corporaciones estadounidenses para poder arrancar por la fuerza bonos que pagan altos intereses de las manos de los inversionistas. Esto puede ser antes que se venzan. Conforme a las tasas de intereses van bajando, una hueste de emisores corporativos se apresuran a redimir sus bonos de altos intereses y sustituyen con emisores de cupones menores. Mientras los bonos sean redimibles o rescatables, no se suele haber problema. Pero, sin embargo, cada vez emisores corporativos tratan de rescatar bonos no redimibles usando tácticas en deduso. Empecemos por otro subtema, votos convertibles y warrants. A diferencia de los bonos comunes o de jardín, un valor convertible puede cambiar de características. Comienza su vida como bono, que es o acción preferente, pero después se puede convertir en acción común. Veamos un pequeño ejemplo. En diciembre del 2016, Ford emitió notas convertibles prioritarias sin garantía a 4.25%, por un total de $5 millones con vencimiento en 2036. Cada bono se puede convertir en cualquier momento en 107.8 acciones comunes. En otras palabras, los dueños de bonos tienen una opción a 30 años para poder devolver el bono a la compañía y recibir a cambio 108.7 acciones comunes. De acuerdo a lo dicho anteriormente, veamos este pequeño gráfico. En el literal A podemos observar que el valor del bono cuando vence el bono convertible de Ford, si el valor de la empresa es por lo menos igual al valor nominal de la deuda de Ford, el bono se paga su valor nominal. En el literal B, el valor de las conversiones del vencimiento, si se convierte el valor del convertible, se eleva en proporción al valor de la empresa. Y en el literal C, al vencimiento, el tenedor del bono convertible puede elegir entre recibir el pago sobre el bono o convertirlo en acciones comunes. El valor del bono convertible es, por lo tanto, el mayor de su valor como bono y su valor de conversión. Ahora veamos unos términos de los valores en los bonos convertibles. El valor de un convertible al vencimiento. Para el momento en que el convertible de Ford se venza, los inversionistas tendrán que elegir si conservan el bono o lo convierten en acciones comunes. El convertible de Ford no se puede vender en menos de su valor de conversión. Si se vendiera así, los inversionistas comprarían el convertible, lo cambiarían rápidamente por acciones y luego venderían las acciones. Su utilidad sería
igual a la diferencia entre el valor de conversión y el precio del convertible. Por lo tanto, hay dos límites inferiores al precio del convertible: su valor de bono y su valor de conversión. Los inversionistas no convertirán si el convertible vale más como bono, pero harán la inversión si su costo al vencimiento excede al valor del bono. Ahora, imposición de la conversión. Al principio del 2016, Ford tiene la opción de recomprar o redimir sus bonos convertibles a su valor nominal. Si lo hace, los inversionistas pueden elegir si entregan sus bonos a las compañías o los convierten. Si el precio de compra es mayor al valor de conversión, tomarán el dinero. La compañía maximiza la rebanada de los accionistas. Sí, número 1, no concede a los tenedores de bonos una ganancia innecesaria al redimir los bonos cuando se están vendiendo en menos del precio de redención. Número 2, no permite que los bonos se queden sin ser redimidos si su valor está por arriba del precio de redención. Otro punto, ¿por qué emiten convertibles las compañías? Se señala que los inversionistas estarían preparados para aceptar un rendimiento menor en el convertible, así que es una deuda más barata que un bono directo. El convertible es barato, solo si el precio sobrevalúa la opción. Entonces, ¿qué pasa con el otro argumento de que la emisión representa una venta diferida de acciones comunes a un precio atractivo? Aquí la respuesta del convertible es que concede a los inversionistas el derecho de comprar acciones a cambio de un bono. Valuación de los bonos convertibles. Un bono convertible equivale a un paquete de bono y una opción de compra de acciones. Esto significa que los modelos de evaluación de opciones serían muy diferentes. Entonces, señalemos 3 aspectos que se deberán cuidar cuando se evalúe un convertible. Primero, dividendos. Si se tiene acciones comunes, pueden recibir dividendos. El inversionista que conserva su opción de conversión en acciones comunes pierde esos dividendos. Dilución. La segunda complicación surge porque la conversión eleva el número de acciones en circulación. Por lo tanto, el ejercicio significa que cada accionista tiene una proporción más pequeña de los activos y utilidades de la empresa. Número 3, cambio en el valor del bono. Cuando los inversionistas convierten acciones, entregan su bono. Por lo tanto, el precio de ejercicio de la opción es el valor del bono del que se desprenden, pero el valor de este bono no es constante. Si el valor del bono en la emisión es menor que su valor nominal, es probable que cambie conforme se acerque la fecha de vencimiento. Otro término, variación sobre los bonos convertibles. Convertibles obligatorios. El bono convertible de Ford es una emisión bastante usual, pero hay variantes de este convertible común o de jardín. Por ejemplo, en años recientes varias compañías han emitido un bono o acción preferente que se convierte automáticamente en capital después de varios años. Otra variante en los bonos convertibles, el paquete de bonos y warrants. En lugar de emitir un bono convertible, algunas veces las compañías venden un paquete de bonos directos y warrants. Los warrants son simplemente opciones de compra de largo plazo que conceden al inversionista el derecho de adquirir las acciones comunes de la empresa. Una emisión de bonos y warrants también contiene un bono directo y una opción, pero hay ciertas diferencias. Número 1. Por lo general, los warrants son emisiones privadas. Se pueden separar. También se ejercen por efectivo. En un paquete, bonos y warrants pueden grabarse de manera diferente. Y por último, los warrants pueden emitirse por sí solos. Ahora, hablemos sobre las colocaciones privadas y financiamiento de proyectos. Las obligaciones de JC Piney se registraron ante la Comisión de Bolsas de Valores y se vendieron al público. Sin embargo, a menudo la deuda se coloca de manera privada con un pequeño número de instituciones financieras. La relación entre el deudor y el que presta el dinero es mucho más íntima. Imaginémonos una emisión de deuda de unos 20,000 millones de dólares de colocación privada con una compañía aseguradora. Y comparémosla con una emisión pública que equivale a unos 200 inversionistas anónimos. La aseguradora puede justificar una investigación para completar los aspectos de la compañía y por lo tanto puede estar más dispuesta a aceptar términos o condiciones de desuso. Financiamiento de proyectos. No vamos a ahondar en el tema de los bonos de colocación privada, porque la mayor parte de los que teníamos que decir de las emisiones públicas también atañe a las colocaciones privadas. Sin embargo, si necesitamos examinar una forma diferente de préstamo privado que está tan ligado como es posible a un proyecto particular que minimiza la exposición de la compañía matriz, se suele conocer como financiamiento de proyectos.
Esto sería en un préstamo y una especialidad de los grandes bancos internacionales. Financiamiento de proyectos significa que la deuda está respaldada por el proyecto, no por las compañías que patrocinan el proyecto, sino que por las razones de deuda que son muy altas en la mayoría de los financiamientos de proyectos. Son tan altas porque la deuda está respaldada no solo por los activos del proyecto, sino también por una diversidad de contratos y garantías otorgados por clientes, proveedores y gobiernos locales, así como por los propietarios del proyecto. Financiamiento de proyectos y algunas características comunes. No hay dos financiamientos de proyectos que sean idénticos, pero sí son algunos que tienen características similares. El proyecto se establece como una compañía separada. La propiedad del capital se mantiene de manera privada por un pequeño grupo de inversionistas, que incluye a los contratistas y a quienes se encargan de la administración de planta, que por lo mismo comparte el riesgo si el proyecto fracasa. La compañía del proyecto entra en una serie completa de contratos que distribuye el riesgo entre los contratistas, la administración de la planta, los proveedores y los clientes. El gobierno puede garantizar que otorgar los permisos necesarios permite la compra de diversas y etcétera. Los arreglos contractuales detallados y las garantías del gobierno suelen permitir que alrededor del 70% del capital que se requiere para el proyecto sea proporcionado en forma de deuda bancaria y otros préstamos de colocación privada. Esta deuda está respaldada por los flujos de efectivo del proyecto. Si estos flujos son insuficientes, los prestamistas no tienen ningún recurso contra las compañías matrices. Ahora veamos otro subtema, la función del financiamiento de proyectos. El financiamiento de proyectos se utiliza mucho en países en desarrollo para financiar proyectos de generación de energía, telecomunicaciones y transportes, pero también se hace en los grandes países industrializados como en Estados Unidos. El uso más común del financiamiento de proyectos es el de las plantas de energía. Ahora, veamos un ejemplo. Una compañía de suministro de electricidad puede asociarse con una compañía industrial para construir una planta de cogeneración que produzca electricidad para la primera y envía el calor residual a una planta industrial cercana. La compañía de electricidad respaldada al proyecto de cogeneración garantiza su corriente de ingresos. Los bancos estarán muy contentos de poder prestar una alta proporción del costo del proyecto, porque saben muy bien que una vez que se haya construido y funcione, sus flujos de efectivo se aíslan de la mayor parte de los riesgos que corren los negocios normales. Ahora, vemos algo sobre la innovación en el mercado de bonos. Hay bonos nacionales y eurobonos, bonos de tasa fija y tasa variable, de cupón y de cupón cero, bonos redimibles y bonos revocables, bonos de colocación privada y financiamiento de proyectos. Se pensaría que hay tantas posibilidades como se necesiten. Sin embargo, parece que casi todos los días se emite un nuevo tipo de bonos. Veamos unos ejemplos de innovación en el diseño de los bonos. Existen las notas de opción de rendimiento líquido. Estos bonos son revocables, redimibles, convertibles y cupón cero. Ahora, también hay los convertibles de precio variable. Dentro de esto está la deuda convertible en la que el tenedor del bono puede convertir en un valor fijo de acciones. Los valores respaldados por activos. Estos se empacan juntos muchos pequeños préstamos y se revenden como bonos. Los bonos de catástrofe. Los pagos se reducen en caso de un desastre natural especificado. Flotantes inversos. Estos bonos de tasas variables se pagan una mayor tasa de intereses cuando otras tasas de intereses bajan y también una menor tasa cuando otras suben. Los bonos de pago en especie. El emisor puede elegir entre hacer pagos de intereses en dinero o más bonos con un valor nominal equivalente. Bonos vinculados a capital. Los pagos se ligan al desempeño de un índice de la bolsa de valores. Bonos sensibles de las tasas. Las tasas cupón cambia conforme cambia la calificación de créditos de la compañía. Y por último, bonos de mortalidad. Estos bonos son cuyos pagos se reducen o eliminan si hay un salto en las tasas de mortalidad. Ahora, por último, veamos algunos motivos notables para crear nuevos valores bursátiles. Primero, la elección de los inversionistas. Algunas veces los nuevos instrumentos financieros se crean para ampliar las opciones para los inversionistas. Los economistas se refieren a estos valores como ayuda para completar el mercado. En esta idea se basó la aseguradora francesa AXA para la emisión en el 2016 de casi 350 millones de euros en bonos de mortalidad. Uno de los grandes riesgos para una aseguradora es una pandemia u otros desastres que provoquen un agudo incremento del índice de mortalidad.
2. Regulación gubernamental e impuestos. Mertor Miller describió las nuevas regulaciones gubernamentales e impuestos como el grano de arena en la ostra que estimula el diseño de nuevos tipos de valores para reducir la probabilidad de fracasos. Los bancos están obligados a financiar parte de su portafolio de sus préstamos por capital. Muchos bancos han tratado de reducir la cantidad de capital que necesitan tener reuniendo sus préstamos o cuentas por cobrar de tarjeta de crédito y vendiéndolos como bonos. Y por último, número 3, reducir los costos de agencia. A finales del siglo pasado, los inversionistas estaban preocupados por los enormes planes de gastos de las compañías de telecomunicaciones, cuando BT, el gigante británico de las telecomunicaciones, quiso vender $10,000 millones en bonos en 2000. Ofreció una cláusula de escalonamiento creciente para darles más seguridad a los inversionistas. De acuerdo con este arreglo, BT se comprometía a subir la tasa de cupón de los bonos en 25 puntos, base si los bonos llegaban a ser degradados por Moody's, Standard y Poor's. Estos bonos sensibles a la calificación protegían a los inversionistas de posibles intentos futuros de la compañía para así que no pueda ser explotado en los tenedores de bonos existentes y cargándoles así más deudas. Muchas gracias por su atención.